muchos de los que estamos aquí hemos oído cuando a veces las personas hablan, o pastores o predicadores, que es lo más común, sobre el rema o sobre el logos, o viceversa, sobre el logos o sobre el rema, que son dos palabras griegas, de etimología griega. Sin embargo, de esas dos palabras se han hecho muchas enseñanzas de forma expositiva. Usted se puede meter al Facebook, se puede meter a Internet, al YouTube, y yo creo que puede hallar muchas enseñanzas respecto al significado, al sentido correcto de la palabra logos en el griego y la palabra rema. Pero lo que sí podemos notar, o pudiéramos juzgar nosotros así, es que muchas de este tipo de enseñanzas siempre las han tratado de relacionar, o han tratado más bien de introducir la metafísica en esta clase de enseñanza, o como que la gente juegue con las palabras, haciéndolas, ¿cómo te diré?, de una forma mística o de una forma mántrica. Mántrica, ustedes saben, ¿verdad?, relacionada a la cultura hindú, a la cultura budista, ¿verdad?, de repetir y recitar palabras creyendo que en ellas se ejerce poder o se ejerce cierta influencia. Y yo creo que se ha hecho tan místico esto que muchas de las personas cristianas aún terminan cayendo en ese tipo de juegos. O sea, el jugar con las palabras de la Biblia y creer que por jugar con ellas o recitarlas mántricamente, ¿verdad?, o metafísicamente, se ejerce un poder y se ejerce un dominio en ello. Pero pues bueno, eso es comúnmente en muchos sectores evangélicos de tipo de iglesias motivacionales o de tipo coaching, ¿verdad?, o de coach motivacional de vida, ¿verdad?, donde las usan, donde le dicen a la gente: agarre su Biblia en la mano, levántela y repita conmigo, esta es la palabra, y empieza a haber un juego de palabras, lo cual no se ofende a nadie, porque da lo mismo que cuando tú ves a personas diciéndole: créelo, tú puedes, di, yo puedo levantarme temprano, yo puedo. Entonces se juega con las palabras, influenciados en parte por muchos eruditos del tema, entre ellos respeto, porque no todos son malos tampoco, ni todos a lo mejor tenían esa intención, solo querían vislumbrar ciertos aspectos, y ellos se valieron mucho de este tipo de ideas, incluso en sus enseñanzas. Sin embargo, no estamos juzgando ese tipo de concepción doctrinal o de ideología. Pero es bueno entender desde dónde parte esto. O sea, quién trajo esto a la iglesia, quién lo metió, cómo se fue relacionando en el cristianismo. Ahora también les voy a aclarar, ¿verdad?, también la parte cabalística judía ha hecho que cristianos opten por introducir esto en las iglesias, sobre todo ahora en los nuevos movimientos mesiánicos, ¿verdad?, evangélicos, que son evangélicos que se sienten judíos, para decirlo así más claro, y no lo son, pero se sienten. Entonces, ellos han caído también en ese juego de jugar con las palabras y creer que por jugar con ellas o hacer señalamientos orálicos, recitales de ello, piensan que por eso se ejerce poder, o la palabra cobra una fuerza mágica. Y aquí es donde vamos a reflexionar. Es breve, no voy a hacer hincapié en esto porque creo que es mucho rollo, y la idea nomás es que tú entiendas lo que es necesario. Quiero resaltar que estas dos palabras, logos y rema, vienen en el griego. Cualquier diccionario bíblico o cualquier concordancia Strong le puede llevar al significado de esas palabras. Sin embargo, aquí lo que queremos nosotros, o al menos yo, su servidor, es hacerles ver la parte que nada más ustedes deben de entender sobre esto y lo que no. Y ya sobre ustedes, ya sobre esto, ustedes juzguen y decidan lo que quieran aprender o creer o no creer de esto. En Juan 1:1 vemos: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿verdad? Y mucho se ha enseñado que Cristo es el logos de Dios y todo, porque es la palabra viva, que todo eso está bien, pero yo no voy a entrar en eso. Yo voy a entrar más en el sentido correcto que da la Escritura sobre esas palabras.
No voy a entrar en todo el aspecto espiritual o en todo el aspecto emocional o en todo el aspecto... No, yo nomás quiero que tú entiendas así a la luz de la razón el significado de estas dos palabras y tan tan. Ya tú haz tus conjeturas, ya tú haz tus formas de entender esto, porque de eso se trata, que tú también tengas libertad para ello. Primero que nada, verbo, que viene siendo el logos, tiene que ver con actuar, con acciones. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Cada palabra de Dios dada desde Génesis hasta Apocalipsis tiene que ver con dos aspectos, sí y no. Sí, ¿en qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu padre delante de, harás esto, harás lo otro. Tiene que ver con sí, actuar. Y también tiene que ver con no, o sea, no hacerlo. No maldecirás, no harás esto, no serás desleal, no tendrás esto, no harás esto. Entonces todo se resume a dos cosas: lo que vas a hacer y lo que no debes de hacer, en toda la enseñanza de la Biblia. Cuando Cristo mismo llega, les pide lo mismo. Cuando ustedes oren, oren así. Cuando ustedes esto, no hagan esto. Cuando ustedes, y es lo mismo, se vuelve el sí y el no de todo. ¿Qué hacer y qué no hacer? Eso es lo que Dios ha hablado. Cuando habla a través de toda la profecía bíblica, está refiriéndose a que va a juzgar a Israel. Pero antes de juzgarla le está diciendo qué no debe de hacer y qué sí debe de hacer. Así de fácil. Y cuando viene el Apocalipsis al final de los tiempos, también dice qué no debemos hacer y qué debemos hacer en base a todo lo que va a suceder. Hasta ahí. Eso quería que entendieran. Isaías 55, 10 al 11 es algo que ya leímos, que dice que como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, XY, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada para aquello a lo que yo le envié. Es decir, que Dios siempre va a cumplir sus palabras, así de fácil, pase lo que pase. Así como la vida tiene sus ciclos, sus tiempos y su periodo, así mi palabra en cada momento y circunstancia del mundo tendrá su peso, tendrá su validez, y no solo eso, hará lo que yo le pedí que hiciera. Es decir, lo que ya Dios nos envió y nos dijo que va a pasar, te quiere decir que tengas en mente que va a pasar. No importa en qué circunstancia, en qué tiempo estés o en qué momento vivas, va a pasar. Es lo que Dios quería que tuvieran en claro. O sea, que su palabra es firme y está siempre pendiente en todo. Y que aunque no llegue en el momento que tú quieres que se cumpla esa palabra, esa promesa o esa profecía, a final de cuentas se cumplirá. Más allá de jugar con ellas, es solo eso. Y cuando tú predicas con una intención, bendecir a una persona. Tú esperas que por haberle predicado a esa persona, Dios haga en ella lo que tú era tu intención decirle. Lo mismo que tú estás haciendo es lo mismo que Isaías 55, 10, 11 te lo están diciendo. Cuando tú te paras al púlpito y estás dando un sermón, tú esperas que quizás a través de ese sermón la gente entienda, que se vuelva a Dios, que se arrepienta, que crea en Él, que esto. Y tú lo haces con esa fe de que quizás una persona te va a escuchar, va a entender y va a razonar lo que acabas tú de expresar de parte de Dios, y quizás lo tome o quizás lo deje, pero esa es nuestra mentalidad. O sea que vamos hacia futuro, siempre. Bueno, pues Dios te está dando ese ejemplo en Isaías 55, 10, 11. Así como tú ves que en la vida hay ciclos que se cumplen, como la lluvia, que hace, prepara, esto, lo otro, germina, hace que crezcan las... Bueno, mi palabra tiene ese efecto en la vida de las otras personas. Nada tiene que ver con un sistema mántrico, ni recital, ni oratorial, de estar dice y dice y dice lo mismo. Porque es aquí donde se cae siempre en juego. De creer que por yo decir o por creer que por yo esto, no es así. Y lamentablemente es del modo en que hoy se ve la Biblia, como un libro mágico, metafísico, que yo por decir este versículo va a ejercer un cierto poder en mí o en los demás o a quien yo se lo quiero decir. Porque primero que nada tenemos que entender que cuando predicamos o servimos a otras personas, no lo hacemos nosotros. Se supone que dejamos que el Espíritu Santo nos ministre también a nosotros y fluya para poder ministrar nosotros a los demás.
Pero espero y te haya quedado claro lo de Isaías. Cuando Juan habla de que en el principio era el verbo y el verbo está, es decir, esa acción de Dios encarnada en nosotros, que es Cristo, hasta ahí, es nada más que tú tuvieras en claro eso. Ese actuar de Dios, ese mover de Dios, vino a través de Cristo al mundo, ya de manera directa y de manera tal. ¿Por qué? Porque en Isaías podemos ver que a través de que Dios dio su palabra, no se cumplió toda en el momento sino hasta el momento que Él determinó que se cumpliría. Todos sabían que iba a venir Jesús y había muchas promesas de eso y muchas profecías, pero no venía cuando ellos las interpretaban. Vino hasta el momento indicado y determinado que Dios dijo, aquí es donde Cristo va a venir al mundo. Y así fue. Hasta ahí yo creo que se entiende. El rema, ¿qué te puedo decir? El rema simplemente es el decir lo que actuaste. Por ejemplo, cuando alguien hace el sí o el no, ahí es donde entra el rema. O sea, Dios me dijo que yo debo de perdonar a mis hermanos, pues voy a perdonar. Eso es el rema. ¿Ya los perdonaste? No, es nada más tu actuar, tu razón en sí, cuando logra entender que lo que Dios te está pidiendo es apropiado y ya. Oye, debes de amar a tus padres y honrarlos. Los estoy amando, los estoy honrando. Pues ya estás aplicando el rema. Ya estás en el rema de tu vida. O sea, ya estás en esa palabra viva. O sea, tú ya la hiciste viva en tu vida. Nada más es todo. Eso es el rema. Es lo que yo estoy haciendo. O a lo que yo me estoy, en lo que yo me estoy aplicando en sí. Es eso. Es aplicar la palabra de Dios a mi vida. ¿Cuál palabra? La que tiene que ver con el sí y la que tiene que ver con el no. El diálogo histórico, genealógico y eso, pues eso no tiene nada que ver conmigo. Pero donde Dios manda, o donde yo puedo ver que a Dios no le agradó que alguien haga esto, o que un cierto discípulo hiciera esto, o que un cierto profeta hiciera esto, eso es lo que yo me debo de llevar en mi mente para no hacerlo. Nada más. Nada más es la forma en la que aplicas esas palabras a tu vida. Claro, te repito, unas son diálogo, unas tienen que ver con historia y unas tienen que ver con señalamientos que quizás no tienen que ver con mandamientos de sí o de no. Donde no dice algo que tenga que ver conmigo, pues ¿para qué? Pero donde sí dice, Dios ama al dador alegre, Dios ama al íntegro de corazón. Dios no me está diciendo que ame, no, más bien me está diciendo, considera que si tú amas esto, que si tú das esto, tú sabrás, si quieres, que para tu vida eso tenga algo bueno. Pero cuando yo estoy distorsionando estas palabras y las estoy queriendo ver como mágicas, como decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy y me aviento y esto, eso no es cierto. Es nada más confiar. Te voy a decir por qué. Porque aquí juega mucho la fe. O sea, más que el logos y el rema tienes que tener fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces requiero la fe para todo. Así como Cristo llegó. Mira, yo vengo a decirte que te puedo sanar. Le dijo a una persona, ¿quieres que yo te sane? Sí, Señor. A ver, sé limpio, sé sano, levántate, camina. Lo mismo en la vida. Pero tiene que venir la fe. Pero la fe no tiene que ver en que yo, porque creo que en Cristo todo lo puedo, significa que yo voy a hacer y deshacer cosas que hasta por la lógica natural de la razón me hacen ver que no es así. Tengo que entender el contexto al que Pablo se vale para usar esas palabras. Y entonces entender lo que Pablo quería transmitirme. Bueno, Pablo de parte de Dios quería transmitirme y decirme y enseñarme. Pero no son recitales mágicos de verte al espejo, yo soy un triunfador, yo puedo lograr esto, yo puedo hacer lo otro, que son cosas que en sí nada tienen que ver con Dios. Eso es lo que yo quería nada más aclararles a ustedes, que están estudiando y que se están preparando. No pueden entender que estas palabras vayan a ejercer un poder mágicamente o mántricamente sobre alguien cuando no. Mi hijo va a ser salvo, yo declaro que mi hijo va a ser salvo y mi hijo no. Más bien estoy orando porque Dios perdone los pecados de mi hijo y le pueda brindar su salvación. Y en eso estoy confiando, pero no estoy
todos los días enfadando y enfadando y enfadando y enfadando, porque incluso así dice la parábola del juez injusto. Esta mujer es enfadosa, es molesta. No, Dios no quiere que caigamos en ese tipo de repeticiones, en ese tipo de palabrerío, porque Él mismo lo dijo. Piensan que por estarme dice y dice y dice y dice, creen que van a ser escuchados. No, porque a ti también te molesta cuando alguien te está pidiendo algo y tú ya le dijiste que sí, pero te está ruegue y ruegue, insiste y insiste y insiste. Te molesta. Como ser humano, siendo honestos, te molesta. Entonces, esas cosas no son así. Y Dios no las ve así en toda la Escritura. Una cosa es confiar. Cuando yo leo Isaías 55, 10, 11, es decir, Dios de cualquier forma cumplirá todo lo que prometió. Oye, pero las circunstancias que hoy vemos son terribles, ni modo. Sé que Dios las va a cumplir. Espero que haya quedado esta partecita clara para ustedes y sigamos con lo que sigue entonces.